ese evento cerebrovascular en la periferia, ahí se puede hacer muchas cosas, ¿okay? Para ayudar en terapia de lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, para los signos y los síntomas. Sí, puede ayudar muchísimo. Hay pacientes que le da así y entonces pierde la movilidad en una parte del... La gravedad del problema que tengas. Entonces, bueno, te mata, te da el infarto, te da la ceguera porque estás en total indefensión. No hay nadie que te defienda porque el consciente que te puede defender, que es el para ir corriendo a tomarte una pastilla antihipertensiva, ¿verdad? Está dormido, que es el cerebro. Entonces quedas en manos del sistema nervioso autónomo simpático. Y ahí aprendieron que había que tratar a la gente de madrugada. Independientemente que tratarlo de madrugada, porque ahí es donde se libera el sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdad? Y el parasimpático es el que retorna la calma, pero a veces no logra hacerlo porque ya se murió el paciente. Y cuando te viene a despertar está muerto. ¿Ves? Entonces, bueno, todas estas cosas ayudó. Eso es como que si también es el responsable, el simpático, ¿verdad? Que tú estás caminando tranquilamente por el parque humano y si te atraviesa un dinosaurio rex, entonces la respuesta que tú tienes que salir corriendo de huida o la respuesta de quedarte paralizado también tiene que ver con tu inconsciente, lo que tú tengas en tu sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdad? O de pronto, así como lo ilustran las comiquitas, que pasa una muchacha muy bonita, que hay una persona que le gusta, el hombre le gusta, y entonces empieza el corazón a latirle así, que se va a salir por la boca. ¿No lo han visto? Que sale así. Bueno, esa es de sustancia gris, está diciéndole bruto, ¿ok? O está diciendo tiene más sustancia blanca que gris. ¿Por qué? Porque vean, la corteza cerebral, que es la que procesa toda la información, es gris, es sustancia gris, ¿ok? Entonces, bueno, vamos por acá. Resulta que si una persona tiene un estímulo, ese un pellizco, lo están quemando o cualquier cosa de esa, entonces esa información inmediatamente se genera una neurona aferente, que es de entrada, ¿verdad? Y llega aquí al asta posterior de la médula espinal. En el asta posterior, ¿verdad? Esa sensación la va a transmitir a una interneurona. Aquí hay una interneurona. Entonces pasa al asta anterior, quien emerge una neurona eferente de salida motora, que es la que actúa sobre el órgano efector, es decir, el músculo esquelético, y hace que retire la mano de donde se está quemando, ¿verdad? Y uno cree que es uno que le hace así, ya, uno retira, no, tiene que ocurrir todo esto antes de que usted retire la mano, o retire el pie del órgano agresor. Entonces, bueno, eso es la médula espinal, ¿verdad? Que se encuentra metida dentro de la columna vertebral. Y está entonces el cerebro, que aquí están los tálamos, ¿ves? Estos son los tálamos, que yo siempre le digo, que en el par craneal, bueno, ¿usted no está enferma? Pasa, si hay los pares craneales, todos los pares craneales, excepto el primer par, el nervio olfatorio, todos pasan por el tálamo. En el tálamo lleva la información a la corteza cerebral, quien procesa, analiza la información y envía la respuesta, ¿ok? Bueno, esto es para que ustedes lo tengan más o menos, que la neurona es la única, es la principal, pero no la única célula que forma parte del tejido nervioso. El tejido nervioso está conformado por neuronas y neuroglias, ¿ok? Vamos a hablar primero de la neurona y después de las neuroglias, ¿ok? Neuroglias, de guías, neuroglias, ¿ok? Porque las células se llaman glías, neuroglias, así, glías, neuroglias, exacto, neuroglias. ¿Ok? Neuroglias. Entonces, esta es neurona y hay otras neuroglias. Y las neuroglias se clasifican en macroglias y microglias. ¿Ok? Pero ya la vamos a ir viendo. Vamos a hablar primero de la neurona, ¿ves? Macroglias, microglias y microglias. Y microglias. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a hablar de la neurona. Lo primero es que, lo que yo les decía, alguien que lea la definición. Yo. Se llaman los nodos de Rambier. ¿Cómo se llaman? Los nodos de Rambier. Nodos de Rambier, que son muy importantes porque allí se incrementa, como quien dice, la velocidad del impulso nervioso a cifras exponenciales. ¿Ok? Muy alto. O sea, cada vez que el impulso nervioso viene aquí, cae aquí, se incrementa su velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Ok? Bueno, y finalmente la neurona tiene otra estructura sumamente nerviosa, sumamente especializada, llamada teledendrón.
¿Cómo se llama? Teledendrón. Que es la que utiliza para comunicarse con otra neurona. ¿Ok? Ahora, esta célula se dice que es la principal porque ella tiene tres propiedades. Uno, genera el impulso nervioso. La teledendrón. No, la neurona. Ah. La neurona tiene tres propiedades. Una, genera el impulso nervioso. Dos, conduce el impulso nervioso. Y estas son actividades de índole eléctrico. Y tercero, transmite el impulso nervioso, ¿verdad? Pero este es de naturaleza química. ¿Por qué? Ajá, dígame. Discúlpeme. Genera impulso nervioso y de... La neurona propicia la generación del impulso nervioso, pero además lo conduce, ¿ves? Empieza por aquí y mire cuando viene a ver, ya va llevando el impulso nervioso. Pero estas son acciones de índole eléctrico, positivos y negativos, ¿verdad? Luego viene la tercera, que es muy importante, que es la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra? Es decir, que el teledendrón de la neurona 1 se conecta con la dendrita de la neurona 2 y luego el teledendrón de la neurona 2 se conecta con la dendrita de la neurona 3 y así sucesivamente y se establece una sinapsis. ¿Cómo se llama? Sinapsis, que es la interconexión entre una neurona y otra, o sea, entre un teledendrón y una dendrita, un teledendrón y una dendrita. Y así se va conectando una célula con otra, ¿verdad? Una célula nerviosa con otra y se llama sinapsis. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Se lo voy a explicar. Resulta que cuando nosotros nacemos, vamos a poner el número, cuando nacemos con 100 millones de neuronas, 100 millones, 50 me las dio mi mamá y 50 mi papá, ¿ok? Pero hasta ahí, jamás se van a reproducir, no voy a tener más durante la vida, al contrario, voy a tener menos. ¿Por qué? Por vejez, porque la persona sufrió una convulsión, porque tuvo un traumatismo craneoencefálico, por lo que sea, tuvo una hemorragia, tuvo una isquemia, lo que sea, le elimina las neuronas, ¿verdad? Van perdiendo con el tiempo. Esas jamás se regeneran, es lo que te dejaron tus viejitos, ¿ok? 50 millones y 50 millones, y depende de cómo tú te comportes, ¿verdad? Así tendrás al final de la vida, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo es posible, cómo se explica que un recién nacido es así, ¿ves? Él no levanta la cabeza, ¿verdad? Solo duerme 17 horas al día, 18 horas al día, y solamente presenta el reflejo, una actividad refleja. Es decir, el reflejo de succión, porque ¿quién me enseñó a él a succionar? ¿Cómo sabía que tenía que succionar? Pues se muere de hambre. De una, empieza succionando, ¿verdad? Él respira, el reflejo de la respiración. ¿Quién lo enseñó a respirar? Apenas nace, respira, ¿ok? Muy bien, pero esos son reflejos que duran toda la vida. Pero ellos tienen unos reflejos que son transitorios, son propios del recién nacido. Como por ejemplo el moro. Este es el reflejo del moro. ¿Has visto un niño así, haciendo esto? Es el reflejo del moro, se llama así. Y se quita a los 3 meses, cuando van evolucionando. Que como que si estuvieran asustados, tú te la acercas, hacen así. ¿Ok? Ese es el reflejo del moro. Pero también tiene el reflejo de prevención, ¿verdad? Tú le colocas el dedito y te lo agarras. ¿Ok? Tienes tú. Claro, el Babinski, el reflejo de Babinski, que tú llegas y le haces así el pie y entonces ellos tiran los dedos. ¿Ok? Ese es el reflejo de Babinski. Pero, sobre todo, uno cuando los pediatras lo examinan, entonces uno coloca el recién nacido y le hace así y él hace así, para que se fuera a caminar. Ese es el reflejo de marcha automática. Todos esos reflejos van eliminándose con el tiempo. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay un concepto que se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el ser humano de recoger todos los estímulos que le brinda el medio ambiente y convertirlos en aprendizaje. Y por eso es que se dice que apenas nace el niño o antes de nacer ya lo están haciendo de estimulación precoz, ¿ok? Empiezan a estimularlo. Entonces la mamá lo baña, lo besa, lo toca, lo acaricia, le pone luces, sonajeros. Entonces cuando viene a ver, a los 15 días el niño levanta la cabeza, ¿verdad? Muchos padres acuestan al niño en el centro de su cama matrimonial porque ese niño no se mueve, entonces el recién nacido. Y cuando menos pestañeen, ya el muchacho se le cayó, porque empezó a moverse, porque evolucionó y nadie se dio cuenta. Pero es porque los hermanitos lo agarran, dígame los hermanitos, les moñan, tratan de cargarlo, le hacen de todo a ese niño y... Dice que lo van poniendo duro. Claro, porque es que lo estimulan demasiado, ¿ves? Ese es el estímulo. Cuando tienen hermanos se estimulan más rápido. Yo tengo un primito que tiene 1 año y medio. Trata. Si se
se trata de un oligodendrocito, de un ependimoma, o sea, un oligodendroglioma, un astrocitoma o un schwannoma, ¿verdad? Porque oma es tumor benigno, ¿ok? Pero, bueno, entonces más o menos por educación, por ejemplo, ya saben que los ependimocitos cubren, por ejemplo, el tercero y el cuarto de ciclo. Entonces, si el tumor usted lo ven en el tercero o el cuarto de ciclo, puede sospechar que quien está ahí son los ependimocitos.